Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche, hoy a Bruselas, Bélgica, con Jaume Duc, que es portavoz del Parlamento Europeo. Señor Duc, quisiera que usted le entregara a nuestros televidentes en el continente americano la percepción del continente europeo frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Muchos de los estudiantes que hoy están en las calles no conocen otro régimen diferente al régimen chavista. ¿Cree usted que en este momento Venezuela avanza, o la percepción mejor en Europa es que Venezuela avanza hacia la consolidación de una dictadura, o estamos ante una primavera venezolana? Estamos en un momento en el que es evidente que la percepción sobre la situación en Venezuela es una percepción negativa. Yo no la voy a calificar más, pero es una percepción muy negativa. Fíjese usted, esta mañana en Estrasburgo la resolución sobre Venezuela la han votado más de 400 eurodiputados, es decir, una mayoría muy considerable y muy plural de muchas fuerzas políticas diferentes, tanto de la derecha como de la izquierda. El Parlamento Europeo representa 500 millones de ciudadanos, por lo tanto, lo que ha dicho hoy sobre Venezuela lo dice en nombre de muchísima gente. Es decir, que está claro que la percepción es ahora mucho más negativa de lo que era antes, y que hay un antes y un después a partir de todo lo que ha pasado el 12 de febrero y los días siguientes. Señor Duc, y en lo que tiene que ver específicamente con lo que usted me planteaba en la anterior pregunta, del anterior bloque, esa comisión que enviarán ustedes a Venezuela, ¿qué papel jugará en territorio venezolano y qué tipo, digamos, de reconocimiento tiene por el gobierno, por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, no sabemos cuál es el reconocimiento porque la delegación todavía no les ha sido planteada oficialmente. Es una decisión que se ha tomado esta mañana y, por lo tanto, como lo que sí es cierto es que se ha pedido que pueda viajar cuanto antes, está claro que a partir de mañana vamos a tener que iniciar contactos con el gobierno de Venezuela. Las delegaciones del Parlamento Europeo son delegaciones que solo acuden a los países cuando pueden hacer un trabajo de verdad. Es decir, cuando tienen libertad para establecer su programa, cuando pueden reunirse con todo el mundo, no solo con el gobierno, también con la oposición, con los diferentes partidos, con la sociedad civil, y eso es lo que esta delegación tiene que hacer. La delegación tiene que llegar a Venezuela para poder hablar con todo el mundo, para establecer su propio resumen de la situación y, sobre todo, para después también trasladar propuestas a su vuelta a la Unión Europea. Señor Jaume Duc, también hay que decir que hubo 45 europarlamentarios que votaron en contra de esta resolución que estamos presentando el día de hoy. ¿El punto de desacuerdo en qué estuvo? ¿Cuáles fueron los argumentos de ellos? Bueno, esos 45 diputados no son un bloque, es decir, que ahí usted puede encontrar diputados que pensaron que la resolución era demasiado favorable a la pluralidad política y democrática del país, o diputados que consideraron que la resolución no era del todo estricta y que podían haberse añadido otros elementos. Pero estamos hablando de un Parlamento de 766 diputados, por lo tanto, que haya habido una oposición de menos de 50 diputados, a mí me parece casi irrelevante. Es más, yo creo que esta resolución es, en materia de derechos humanos, una de las resoluciones que más apoyo ha conseguido en el Parlamento Europeo durante esta legislatura. Señor Jaume, en términos prácticos, ¿qué incidencia puede llegar a tener los lazos del Parlamento Europeo con el gobierno venezolano? ¿Son estrechos o ustedes carecen, digamos, de interlocución con este régimen que recibió fuertes críticas hoy a través de esa resolución? La interlocución del Parlamento Europeo es siempre una interlocución, en primer lugar, con los parlamentos de cada país o con los parlamentos de las regiones a los que pertenecen estos países. Después, esa interlocución se puede completar también a través de la embajada que la Unión Europea tiene en el respectivo país, en este caso la embajada en Caracas, y después, lógicamente, a partir de esos contactos, eso se puede establecer con el gobierno, con las diferentes autoridades. Yo creo que aquí lo más importante es darse cuenta de que lo que ha hecho hoy el Parlamento Europeo es añadir una pieza más a una presión internacional que cada vez es más fuerte y que va a tener que ser atendida por el gobierno del presidente Maduro. Está claro que un país o que un gobierno no pueden hacer oídos sordos si cada día más los terceros países, cada día más la comunidad internacional se preguntan en voz alta qué es lo que está pasando.
Señor Jaume Duc, portavoz del Parlamento Europeo, para finalizar, escuchábamos en el anterior bloque también la denuncia de una de las víctimas que deja pues esta represión violenta de las protestas, la misma que ustedes critican hoy a través de esta resolución. Estas víctimas pueden exponer este tipo de casos, pueden denunciar este tipo de casos ante el Parlamento Europeo. No directamente en el Parlamento Europeo, pero sí, por ejemplo, cuando la delegación del Parlamento Europeo viaje a Caracas. En este momento, como le he dicho, es muy pronto para saber cuál va a ser el programa de la delegación, pero a mí no me extrañaría nada, al contrario, yo creo que una de las cosas que prácticamente son seguras y evidentes es que la delegación querrá tener contacto con víctimas o con familiares de víctimas, porque ese es un elemento, uno de los más importantes de la situación. Piense que la resolución del Parlamento Europeo empieza precisamente condenando la violencia, solidarizándose con las víctimas y acompañando a las familias de las víctimas en su tristeza. Ese es un elemento fundamental. Señor Jaume Duc, portavoz del Parlamento Europeo, le agradezco el tiempo que nos ha concedido. Estamos en directo desde Bruselas, Bélgica, con usted. Sé que está trasnochando por atender a nuestra audiencia en el continente americano y le agradezco sus conceptos y la opinión que nos entregó. Lo hice con mucho gusto. Muchísimas gracias. A todos nuestros televidentes, se los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizat, NTN24, @Jefferson, NTN24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.